Hello everybody and welcome to Spiritual Astrology. In this video today we are going to look at the influence of the new moon in Leo that we will have on the 19th of August. However, I am very sorry to say that I haven't been able to upload the video in English. As some of you know, I have two channels, one in Spanish and one in English, and because English is not my first language, it does take me time to record and edit the videos in English. Unfortunately, at this moment, I do not have available time to do the videos in English, so please accept my apologies. What I have brought here is the video in Spanish with English subtitles, so at least you can follow the information, and I hope that you can still find it enjoyable and interesting. So thank you so much for your understanding, and I hope that in the future I can upload some of the videos in English. Thank you so much. Hola a todos y bienvenidos a Astrología Espiritual. Mi nombre es Mercedes Simón y antes que nada quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis suscrito recientemente a este canal. También quiero dar las gracias a los que habéis compartido vídeos a través de las redes y a los que habéis hecho alguna donación. Muchísimas gracias también por todos los comentarios que dejáis aquí en YouTube, pues todo ello contribuye en gran medida a que este canal pueda seguir creciendo. Así que muchísimas gracias de todo corazón. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la influencia de la luna nueva en Leo que tendremos el próximo 19 de agosto. En primer lugar veremos cuál es el significado simbólico del signo de Leo. Después estudiaremos la carta astral de esta luna nueva, la cual se halla en aspecto a Mercurio, Marte y Saturno. En tercer lugar, iremos atrás en el tiempo para ver cuándo fue la última vez en que tuvimos una luna nueva en Leo con los mismos aspectos a Marte y Saturno. Y esto ocurrió en el año 1783. Por último, volveremos al momento actual para ver cuáles son las influencias planetarias que habrá dentro de este ciclo lunar. Por ejemplo, la luna llena del día 2 de septiembre. Así que sin más, demos comienzo a este vídeo que espero que os parezca interesante. La luna nueva marca el inicio del ciclo lunar y como vimos en vídeos anteriores es un momento propicio para iniciar algo nuevo. Si bien cada luna nueva nos influye a cada uno de nosotros de manera diferente, en función de nuestra carta natal individual, en términos generales para todo el mundo podemos decir que es favorable alinearse cada mes con la energía del signo en el que se produce la luna nueva. Así que estudiemos el simbolismo del signo de Leo para alinearnos con la energía de la luna nueva actual. En primer lugar, hemos de considerar que Leo es un signo de fuego, y el fuego se relaciona con la energía, con el dinamismo y la vitalidad. El fuego simbólicamente es el motor o la potencia que da vida y movimiento a todo lo que existe. De los 4 elementos astrológicos, el fuego es el más sublime, pues se dice que todo en el universo fue creado a partir de la chispa divina. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, tienen por tanto una cualidad dinámica, creativa, espontánea, expansiva, a veces muy impulsiva y pasional. Y al igual que una hoguera, por ejemplo, puede tener más o menos fuego, nuestro estado de ánimo y nuestro nivel energético vital puede tener mayor o menor fuerza. Puede estar algo decaído si, por ejemplo, no tenemos una motivación importante, o por el contrario, puede estar muy vivo si tenemos una fuerte motivación creativa o pasional. Y al igual que una pequeña chispa de fuego puede prender y rápidamente crear un gran incendio, una idea creativa que sea muy poderosa
puede también expandirse muy rápidamente en el mundo y traer una nueva visión. A veces esta fuerza de fuego, creativa y pasional, puede estar algo oculta, puede haber ido gestándose poco a poco en el interior y de pronto irrumpir hacia afuera con gran fuerza, como un volcán en erupción. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando alguien ha estado gestando en su interior una idea creativa, a veces durante meses o incluso años, y ha ido poco a poco dándole forma hasta que esta idea creativa irrumpe hacia el exterior con gran fuerza, de tal modo que impele a la persona a materializar ese proyecto. Otras veces, sin embargo, esta fuerza creativa y pasional puede no encontrar una salida fácil hacia el exterior, por lo que puede haber ido acumulándose en el interior en forma de enfado, rabia o frustración, y de pronto salir hacia afuera en forma de explosiones de ira o de cólera, y esa energía que inicialmente era creativa se vuelve todo lo contrario, se vuelve destructiva. Así que es muy importante dar a esta energía de fuego, pasional y creativa, una salida positiva, ya sea en nuestras relaciones, en los proyectos personales o en el trabajo. Y esta luna nueva en Leo nos trae un gran impulso energético que nos puede servir de motivación para iniciar o para encauzar cualquier proyecto creativo. Además, debemos tener en cuenta que Leo es un signo fijo, lo que quiere decir que es un signo que tiende a la conservación de la energía, a la perseverancia y la estabilidad. Por tanto, si Leo es un signo de fuego y fijo, lo podemos asociar simbólicamente con el Sol, pues además el Sol es el astro regente de este signo. El Sol sale todos los días por el horizonte y es una fuente constante de luz y de calor. Sabemos que el Sol va a brillar todos los días en el cielo y del mismo modo Leo es un signo que genera energía de forma lenta pero constante y contiene una cualidad de fiabilidad. Al igual que el Sol ilumina el espacio y nos muestra la verdad, Leo es un signo que se caracteriza por su visión clara, por su honestidad y su nobleza. Leo se asocia con el símbolo del león y es interesante saber que los leones pueden ver en la oscuridad, como si sus ojos fueran soles que iluminan aquello que está oculto. Leo, además, por ser el rey de la selva, se asocia también con la monarquía y con la realeza. Pero esto no se debe entender solo de manera literal, sino también de manera simbólica. Porque ¿qué significa ser de la realeza? Significa ser real, ser verdadero, ser honesto con uno mismo y con los demás. Y todo ello son cualidades intrínsecas del signo de Leo. Al igual que el Sol es el centro del sistema solar e irradia luz hacia todos los planetas, Leo es un signo que se caracteriza por su generosidad de espíritu y por irradiar una gran fuerza y energía, lo cual le hace ser centro de atención de manera natural. Asimismo, Leo se asocia con el centro de nuestro ser, con nuestro corazón y con los sentimientos de amor puro o de generosidad que emanan de él. Por tanto, esta luna nueva en Leo nos trae un impulso energético favorable para iniciar cualquier tipo de proyecto creativo, para traer una nueva visión al mundo o quizás para sacar a la luz una verdad que llevaba mucho tiempo oculta o para realizar un acto de amor
o de generosidad que emane de nuestro corazón. Asimismo, esta luna nueva en Leo nos trae fuerza y valor para mirar nuestra vida con honestidad hacia nosotros mismos y para tomar decisiones en concordancia con esta verdad interior y así alinearnos con el propósito real de nuestras vidas. Para analizar la configuración astrológica de la luna nueva actual, vamos a mirar tanto la carta astral de esta luna nueva como el simbolismo de los planetas que le hacen aspecto. El año pasado, en agosto, coincidiendo con el ciclo lunar en Leo, aproveché esa energía creativa para realizar los planetas en madera. Los corté y los pinté cada uno con el color afín a su energía. Así que iremos viendo el significado de los diferentes planetas a medida que vayan siendo relevantes. La luna nueva del próximo 19 de agosto se halla a 26 grados de Leo y lo primero que podemos observar es que está en conjunción a Mercurio y también en trino a Marte en Aries y en quincuncio a Saturno en Capricornio. El Sol en Leo, Marte en Aries y Saturno en Capricornio se hallan en sus propios signos de regencia, por lo cual forman un triángulo de fuerzas muy poderoso que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, el Sol se halla en su propio signo de Leo. Y el Sol, como vemos por su símbolo circular, es una fuente de energía infinita e inagotable. Además, tiene la forma de una rueda, lo que indica que da vida y movimiento a todo lo que existe. Así que el Sol, en su propio signo de Leo, actúa con mayor fuerza que en ningún otro signo. Y es una fuente de energía, de creatividad, de vida y de verdad. La luna nueva en este signo nos indica que es momento para plantar una semilla creativa, que después pueda florecer en un proyecto deslumbrante. Y además debemos tener en cuenta que Mercurio también forma parte de esta configuración. Mercurio es el planeta de la comunicación, se mueve muy rápido y, como vemos por las antenas, capta ideas nuevas y las comunica. Así que esta luna nueva en Leo puede traernos nuevas ideas creativas, muy potentes, muy poderosas, y también esta luna nueva nos invita a tener una comunicación clara y honesta y verdadera, tanto con nosotros mismos como con los demás. En la carta astral de la luna nueva vemos que el Sol se halla en trino a Marte en Aries, otro signo de fuego. El trino es un aspecto fluido a través del cual la energía se mueve de manera fácil. Por tanto, esta nueva idea creativa, simbolizada por el Sol y Mercurio en Leo, puede encontrar una dirección y una salida espontánea a través de la energía de Marte en Aries. El símbolo del planeta Marte nos muestra que esta energía infinita y poderosa, simbolizada por el círculo, necesita hallar una vía de salida, simbolizada por la flecha. Y Marte en Aries funciona de una manera muy positiva, de tal forma que esta energía sale hacia afuera buscando una nueva dirección, una vía pionera, y mostrando unas fuertes dotes de liderazgo. Ahora bien, si hay aspectos difíciles a Marte, esta energía poderosa y creativa puede no hallar una salida fácil y entonces se puede acumular de tal manera que sale hacia afuera en forma de explosiones de ira, por ejemplo. Pero cuando esta energía funciona bien, Marte en Aries
nos dota de una gran fuerza, de valor y de coraje para enfrentarnos a todo tipo de situaciones nuevas. La combinación del Sol en Leo y Marte en Aries, en signos de fuego, nos da un gran impulso energético para iniciar cualquier proyecto creativo que sea pionero en su área, que no se haya realizado antes. Además, esta combinación nos invita a observar nuestra vida con honestidad y tomar decisiones en función a esta verdad interior. Además, Marte es el planeta de la conquista. Por lo tanto, esta combinación puede impulsarnos a querer conquistar cualquier deseo que emane de nuestro corazón. Así que este trino de fuego entre el Sol y Marte va a activar nuestra capacidad de liderazgo y de toma de decisiones. Y esto lo podremos sentir con mucha más fuerza si en nuestra carta natal tenemos planetas ubicados entre 22 y 28 grados de signos de fuego. Sin embargo, hemos de considerar que ambos planetas están haciendo aspectos a Saturno en Capricornio. Y Saturno aquí representa los sistemas establecidos, las tradiciones, el tiempo, los límites y también la responsabilidad y el trabajo duro. En el símbolo de Saturno vemos en la parte superior una cruz que puede simbolizar cargas, responsabilidades, trabajo duro o también un gran conocimiento acumulado a través de la experiencia. En la parte inferior vemos una curva que se mete como por debajo de la tierra, que simboliza la necesidad de afianzarse en un terreno sólido, de tener unos cimientos duraderos para cualquier proyecto que deseemos realizar. Así que Saturno, de algún modo, representa las tradiciones que han permanecido a lo largo del tiempo y los sistemas, ya sean políticos o económicos, que la sociedad ha ido construyendo a nivel colectivo. Ahora bien, esta cuadratura entre Marte y Saturno, la cuadratura es un aspecto de tensión y difícil, puede simbolizar la necesidad de romper con estas estructuras establecidas para buscar unas nuevas vías individuales y pioneras que se distancien o se desmarquen de unos sistemas que a lo mejor se pueden sentir como excesivamente restrictivos. Ahora bien, siempre es bueno, cuando tenemos una cuadratura o una oposición, intentar armonizar las dos fuerzas. Y en este caso, lo que esta cuadratura nos está diciendo es que cualquier cosa nueva que iniciemos, cualquier proyecto, será bueno contar con algo de experiencia en ese área, pues si no, aquello que iniciemos podría tener un brillo fugaz, pero no duradero. El quincuncio entre el Sol y Saturno también muestra una cierta dificultad. Por una parte, el Sol en Leo, como hemos visto, es una fuente infinita e inagotable de energía, la cual no tiene límites. Y por otra parte, Saturno en Capricornio simboliza los límites materiales, físicos y concretos de cualquier proyecto que queramos realizar. Así que hay una cierta dificultad para dar forma a esta energía creativa y expansiva. El aspecto de quincuncio entre el Sol y Mercurio y Saturno también nos dice que posiblemente hay algo que no estamos viendo con total claridad. Es posible que nos falte conocimiento o experiencia para poder desarrollar esta idea creativa. Es posible que tengamos que aprender algo o adquirir una cierta formación para poder llevar a cabo y materializar esta idea creativa. Así que estos aspectos
de quincuncio y cuadratura del Sol, Mercurio y Marte hacia Saturno, simbolizan de algún modo posibles bloqueos o demoras en el tiempo o dificultades debidas a una falta de conocimiento y de experiencia para poder llevar a cabo estas ideas creativas. Y de algún modo, si no logramos integrar esta fuerte energía creativa y pasional de fuego con Saturno en Capricornio, podríamos sentir que estos proyectos que nos entusiasman y que queremos realizar se ven frustrados o impedidos incluso antes de comenzar. Así que, si bien tenemos una gran fuerza de fuego pasional y creativa fluyendo entre el Sol y Marte, Saturno, desde su lado del triángulo, está ejerciendo una gran fuerza también para resaltar la importancia de las estructuras existentes y de las tradiciones, para que de algún modo aquello nuevo que iniciemos encaje, aunque sea en cierta medida, dentro de un sistema ya existente, o que dé respuesta a propósitos prácticos, reales y duraderos. A nivel colectivo, este triángulo de fuerzas podría manifestarse durante este ciclo lunar, en su aspecto negativo, como luchas contra sistemas económicos o políticos que podrían sentirse como excesivamente rígidos, o como ataques hacia instituciones o tradiciones que se han mantenido a lo largo del tiempo. En su aspecto positivo, sin embargo, también podría manifestarse como la creación de nuevos empleos o nuevas formas de trabajo que den respuesta tanto a la necesidad colectiva actual de empleo como a las nuevas demandas de la sociedad. La última vez que tuvimos una luna nueva en Leo, en trino a Marte en Aries y en quincuncio a Saturno en Capricornio, fue en el año 1783. Como vimos en vídeos anteriores, el efecto de una luna nueva puede sentirse desde un mes antes e incluso hasta 2 o 3 meses después de ese ciclo lunar. Y en el verano de aquel año ocurrieron varios eventos que podríamos relacionar con esta configuración planetaria. En primer lugar, el mismo día de la luna nueva, el 29 de julio de aquel año, se abrió una fisura en el volcán Laki de Islandia. Y si bien este volcán ya llevaba activo un mes, aquella fisura que se abrió durante la luna nueva trajo consigo una gran erupción. Además, dentro de ese mismo ciclo lunar, hubo otra erupción volcánica del monte Asama en Japón, la cual trajo consigo numerosas muertes y hambruna. Lo que es interesante observar con estos dos ejemplos es cómo se manifestó esta energía planetaria, ya que por un lado podemos relacionar las montañas volcánicas con Saturno en Capricornio y las grandes erupciones de fuego con las posiciones del Sol en Leo y Marte en Aries. Otro hecho significativo que ocurrió durante aquel ciclo lunar, el 18 de agosto de ese año, fue la visión del gran meteorito que pudo observarse desde el norte de Europa. Hoy en día sabemos que es frecuente que los meteoritos crucen el cielo. Sin embargo, este era un hecho desconocido para la humanidad de aquel momento. Y la visión de aquel gran meteorito generó una gran discusión científica. De nuevo, lo que es interesante observar es cómo se manifestó esta energía planetaria, ya que podemos relacionar la gran roca, el meteorito en sí, con Saturno en Capricornio y la gran luz que desprendía y la rápida velocidad con que cruzó el cielo con las posiciones del Sol en Leo y Marte en Aries. Durante el verano de aquel año tuvo lugar también una gran invención pionera, el globo aerostático. Las primeras demostraciones públicas fueron en junio y luego se sucedieron durante todo el verano. A mí me llama especialmente la atención
el diseño del globo de los hermanos Montgolfier, que tenía dibujos del Sol y de los 12 signos del zodiaco. Pero de nuevo, lo más importante es observar cómo se manifestó la energía astrológica o planetaria, ya que la esencia de esta invención consiste en la contención dentro de límites saturnianos, del calor de la energía que podemos relacionar con el Sol en Leo y Marte en Aries. Aunque también debemos considerar como parte esencial de esta invención las posiciones de Plutón en Acuario y Neptuno en Libra, ambos signos de aire. Otro evento importante que ocurrió poco después de aquel ciclo lunar, el 3 de septiembre de ese año, fue el Tratado de París, el cual puso el fin a la Guerra de Independencia americana. Esto lo podríamos leer como una expresión positiva de la cuadratura entre Marte y Saturno, ya que Saturno simboliza finales y Marte simboliza guerra, con lo cual lo podríamos leer como el fin de una guerra. Aunque también debemos tener en cuenta que esto se vio favorecido por el hecho de que ambos planetas también hacían aspecto a Neptuno en Libra, el cual simboliza un ideal de paz y de entendimiento entre países. Veamos a continuación las influencias planetarias que vamos a tener durante este ciclo lunar. En primer lugar, la luna nueva del 19 de agosto, que como hemos visto es favorable para iniciar cualquier tipo de proyecto creativo. Si bien es bueno esperar un par de días para que la luna tenga algo de luz en el cielo. A partir del 23 de agosto, cuando el Sol entre en Virgo, tendremos una energía favorable para analizar los detalles y la practicidad de aquello que queremos realizar. Pero el 24 de agosto se producirá la cuadratura entre Marte y Saturno, por lo que podría ser alrededor de esa fecha cuando sintamos mayores bloqueos o impedimentos para llevar a cabo aquello que deseemos realizar. Por tanto, será importante intentar integrar nuestras iniciativas dentro de sistemas, estructuras o leyes existentes. Pues si no integramos de algún modo estas dos fuerzas, como hemos visto anteriormente, esto se podría manifestar tanto a nivel individual como colectivo, como agresividad, lucha, competitividad o explosión. Otra forma positiva de integrar estas dos fuerzas, especialmente para aquellos de vosotros que estéis buscando un nuevo trabajo, es combinar toda la experiencia adquirida en trabajos anteriores relativa a Saturno en Capricornio con la capacidad de iniciativa, de buscar nuevas vías, la capacidad de liderazgo, la capacidad de brillar con luz propia por los talentos individuales y la capacidad de tomar decisiones firmes, todo ello relativo a Marte en Aries. Entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre tendremos a Venus en Cáncer haciendo oposición a los planetas en Capricornio y cuadratura a Marte en Aries. Por un lado, Venus, el planeta del amor, en el signo emocional de Cáncer, nos invita a un entendimiento profundo de nuestras relaciones. Nos invita a compartir los sentimientos de amor y nos invita a la compasión. Por otra parte, los planetas en Capricornio hablan de una necesidad de establecer límites concretos dentro de las relaciones, ya sean personales o de trabajo. Nos hablan de establecer objetivos prácticos que den frutos a largo plazo y de establecer compromisos reales. Si de algún modo no integramos estas dos fuerzas en oposición, Marte, haciendo cuadratura a ambas, podría manifestarse como la ruptura de estas relaciones para ir en pos de un camino nuevo e individual
en el que se pueda vivir un mayor grado de libertad personal. Así que, de nuevo, será importante intentar integrar estas tres fuerzas dentro de nuestras relaciones, para que de algún modo puedan convivir los sentimientos de amor con las responsabilidades concretas y prácticas y con la necesidad de libertad individual. Además, el 2 de septiembre tendremos la luna llena. Y como sabemos, la luna en oposición al sol a veces también puede traer rupturas en las relaciones. Sin embargo, en concreto, esta luna llena actual, con el sol en Virgo, la luna en Piscis, haciendo aspectos fluidos de trino y de sextil a Urano en Tauro, podría traer nuevas soluciones inventivas que no habíamos pensado antes a conflictos existentes dentro de las relaciones. Además, esta configuración también nos trae una fuerte energía de sanación, la cual a nivel colectivo, por Urano en Tauro, podría manifestarse como avances científicos o médicos que puedan contribuir a la cura de la pandemia. Aunque sin embargo debemos tener en cuenta que Urano está en movimiento retrógrado, por lo cual estos avances científicos todavía podrían estar en fase de prueba y error hasta que Urano pase de nuevo a movimiento directo en enero del 2021. En cualquier caso, a nivel individual, esta configuración alrededor de la luna llena nos podría traer nuevas vías prácticas para el desarrollo de nuestros proyectos. Y para aquellos de vosotros que seáis más sensitivos, también podríais recibir algún tipo de mensaje, revelación o señal a través de los sueños. Durante los días 10 y 11 de septiembre tendremos dos energías que, si bien son diferentes, nos invitan ambas a la interiorización. Por un lado, durante el cuarto menguante, el Sol y la Luna se hallarán en aspecto de tensión a Neptuno. Y esto, por un lado, nos podría traer decepciones o desilusiones respecto a algún tipo de expectativa que tuviéramos. Sin embargo, por otro lado, esta configuración también nos invita a entrar en el mundo de la imaginación, nos invita a la meditación y la oración para entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestra conciencia superior y para entrar en diálogo con Dios. La otra energía será la de Marte, que entrará en movimiento retrógrado hasta noviembre. Y cuando Marte está retrógrado es más difícil expresar su energía hacia afuera, es más difícil expresar nuestra capacidad de lucha y de conseguir nuestras iniciativas personales. Así que podría acumularse a nivel interior en forma de frustración o enfado. Por ello, será importante utilizar esta energía marcial a nivel interior para, en lugar de enfadarnos con los demás o de competir con los demás, para competir con uno mismo, es decir, para superarnos en nuestros propios retos. Y también para utilizar el valor que nos da Marte para vencer nuestros propios miedos personales. De este modo, utilizando esta energía a nivel interior, evitaremos que se acumule en forma de frustración y que salga hacia afuera con explosiones de ira. El día 12 de septiembre, Júpiter, tras varios meses de movimiento retrógrado, pasará a movimiento directo, y esto podría traer una cierta mejoría en la economía. Será bueno utilizar la energía de Júpiter en Capricornio hasta diciembre para planificar vías económicas que puedan traer beneficios y prosperidad a largo plazo. Por último, el 17 de septiembre tendremos la luna nueva en Virgo, que marcará el inicio del siguiente ciclo lunar.
Espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Muchísimas gracias por estar ahí y sin más me despido de momento, deseándoos a todos que tengáis un maravilloso ciclo lunar, lleno de amor, de energía y creatividad.